mes de amor, de amistad, y sobre todo de hacer práctico el asunto del amor y de la amistad. Y una manera de hacer práctica estas cosas es aprender que amar es servir. Por eso Dios nos diseñó para servir. Y todos los que son de este lugar saben que una de nuestras filosofías es que todo hijo de Dios es un ministro. Todo hijo de Dios es un ministro. Toda persona que tiene que es parte del cuerpo de Cristo es llamado a servir. Y que Dios dotó a cada creyente con una forma específica para el servicio. Por eso, a las personas que están empezando su fe, quiero decirles que parte del propósito de Dios es que tengas un lugar de servicio específico en este lugar. Y aquellos hermanos y hermanas valiosos y valiosas, también creemos que a veces Dios trae hijos suyos que tal vez no empezaron acá, que decidieron su fe hace muchos años, que han hecho parte de otra congregación y que por alguna razón Dios les ha traído. No somos amigos de tomar miembros del cuerpo de Cristo ubicados en otro lugar y traerlos aquí, porque eso sería casi que desmembrar. Creemos que la membresía es algo muy importante. Así que no nos interesa desmembrar personas de iglesias locales. No es la intención, jamás eso será diseño de Dios. Pero a veces Dios hace movimientos como este que acaba de venir por aquí, un tesorito traído desde Venezuela, que nos bendice con sus manos, con su corazón, con su servicio, con su actitud. Y Dios lo trajo acá. Alfredo fue clave en el tiempo de pandemia para ayudarnos con la obra que estábamos desarrollando allí. Y cuando me dijo, pastor, yo le ayudo. Entonces yo dije, sí, chévere, claro. Él venía por allá de un pueblo de Bogotá y por la pandemia le tocó venirse para acá. A la siguiente semana, él entendiendo que yo no lo había llamado, tal vez Dios le dio sabiduría, me dijo, pastor, que yo le ayudo y no le cobro. Ay, eche para acá. Pero Dios recompensa, ¿cierto, Alfred? Dios da su recompensa. Por eso hoy queremos presentarle a la congregación las personas que han hecho un proceso. Aquí la primera etapa es hacerse miembro. Para los que están conociendo la fe, empieza con el bautismo en el módulo 1. Para los que están ubicándose en la iglesia, ese mismo módulo 1, que es un módulo de membresía. Luego viene un módulo que es de hábitos, de formación, donde el énfasis es que cada creyente es responsable de su crecimiento. Y le damos una capacitación para ayudarle con esto. El número 3 es el módulo de creciendo o cimentando mi fe en Cristo, que tiene que ver con los principios doctrinales que tenemos, porque tenemos que estar de acuerdo en la teología, porque no pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo, dice el profeta Ageo. Luego el módulo 4 es el módulo de consagrando mi servicio a Cristo, que es donde la persona toma un proceso para saber cuál es su forma o tener una idea de lo que es la posible forma y ubicarse de acuerdo a su forma en el cuerpo de Cristo. Y cuando las personas han venido creciendo en los compromisos que tiene cada uno de los procesos, porque cada proceso tiene un compromiso, yo veo el módulo, recibo la información, entiendo el compromiso, lo firmo, siguiente paso. Porque para crecer es importante comprometerse. Entonces vamos creciendo a través de acuerdos de compromiso, hasta que llega el punto donde la gente entiende lo que implica servir en esta congregación,
y dice, ok, estoy de acuerdo, le pone la huella digital, lo mandamos a autenticar por notaría, le colocamos allí con sangre también la firma. Y entonces dicen, voy a empezar a servir, y entonces se les imparte autoridad para que empiecen a servir. Y hace 8 días hicimos eso. Entonces vamos a terminar ese proceso presentándole a la congregación a las nuevas personas que hacen parte de cuerpo ministrante. Les voy a pedir que se hagan aquí, por favor. Ustedes saben. Eso. Uno al ladito del otro. Bueno, eche para acá. Ven, Mary. Aquí. Sí, nomás. Eso. ¿Me hace falta alguien? Creo que me hace falta 1 o 2 personas más. Está en clase, pero eso también lo celebramos porque ella nació aquí. Ella viene desde me he dicho, venía en el vientre de Luz Dari y ya estaba por ahí corriendo para un lado, para otro, detrás de la mamá. Entonces es muy bonito cuando el adolescente, además de bautizarse, dice, voy a servir de manera oficial en la iglesia. Entonces, ellos han sido ubicados en diferentes áreas del servicio y son avalados para ser cuerpo ministrante. Por eso Jonathan, hace muchos años necesitábamos a alguien con batería, y yo le doy gracias a Dios por Diana Clavijo, que en algún momento se dispuso, nos ayudó en esa parte. Lady Ruiz, que ahí está, y Ladycita continúa en la batería, pero ustedes saben que las habilidades toman tiempo para desarrollarse, sobre todo las musicales. Ella iba por ahí a veces, ¿quién más le ha pegado a los tarros? Por ahí hasta Fabián ha tocado la batería, pero Dios nos mandó a alguien que ya tenía ese proceso, ¿no? Que sabe tocar, pero él tuvo que esperar a vivir el proceso y entender qué es servir acá, que es igual lo que digo para él, para todos, que esta sea su iglesia, que esta sea su congregación, y por eso pongo mi talento al servicio. Hoy vieron a Jonathan tocar la batería porque ya fue avalado para servir. Así que yo quiero decirles a todos ustedes, y hago énfasis a aquellos hijos e hijas de Dios, que por alguna razón, caso de Venezuela por ejemplo, tuvieron que salir de su tierra y buscan dónde ubicarse, y que Dios los ha traído aquí, que hay un proceso que les necesitamos, que son bienvenidos y que hay algunas etapas que hay que cubrir. Y aquellos que aún no son parte del cuerpo ministrante, pues no esperen mucho a empezar los diferentes procesos. Así que damos gracias a Dios por ellos. Un aplauso. Listo. Porque amar es ministrar, y amar es ser un ministro. Por eso vamos a mirar el mayor ejemplo que tenemos de eso, que está en Juan capítulo 13. El versículo 1 dice: antes de la fiesta de Pascua, tienes que tener en cuenta que si algo debería llamársele día de amor y amistad, es a esa reunión. Porque la Pascua fue como el Señor, específicamente con el pueblo judío, decidió acercarse. Y es que la Pascua revela ese deseo profundo de Dios de amar y tener relación con. Por eso en la Pascua el origen es que el Señor está rompiendo todas las barreras para poder acercarse al pueblo y vivir entre el pueblo. Y tiene una cantidad de simbología allí que todo iba a representar a Jesús. Cada Pascua que se celebró en el pueblo judío anunciaban que vendría un Cordero perfecto, que es Jesús. Y en esa fiesta, porque así debe ser, el término fiesta está mal tomado hoy en día en Latinoamérica. Fiesta no es trago, vicios, eso no es fiesta. La fiesta es un ambiente
que nos debe llenar de profundo gozo, paz, alegría y que no hace daño. Y amor, amistad debe ser eso. Si alguna reunión pásase de este mundo al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Si hay algo que debemos nosotros saber en el día del amor y la amistad, es que amar es ministrar, pero hay que saber amar. Y aquí nos dice cómo el Señor amó. Dice que había amado a los suyos que estaban en el mundo. ¿A quién había amado? Que estaban en el mundo. El amor al mundo y el amor a los suyos son diferentes. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y este es un amor por la humanidad. En ese amor está incluido Pilatos. En ese amor está incluido Herodes. Incluyó a los políticos. Perdón, mi sarcasmo a veces tan incómodo. En ese amor incluyó a los ricos y a los pobres del mundo, a todo ser humano. Entonces Juan 3:16 te habla del amor de Dios por la humanidad y que ese amor fue la razón por la cual Él se hace hombre para proveerle a la humanidad la forma de acercarse a Él, en lo que sería el cumplimiento total de lo que es la Pascua, amor al mundo. Pero aquí en Juan 13 no está hablando de amor al mundo, está hablando del amor a los suyos que estaban en el mundo. Y este es un amor diferente, es un amor de comunión. Entonces, cuando hablamos de saber amar, hay que saber amar a la humanidad, pero hay que tener distinción con el amor de comunión. Porque el amor de comunión no es con todo el mundo. El amor de comunión, ¿con quién es? Con los que son de Jesús. Porque Él está hablando del amor a los suyos. Aquellos que han creído la palabra, que la han aceptado y por eso le han seguido. Y el amor vino al mundo, la luz vino al mundo, pero el mundo amó la oscuridad. Entonces, aunque Dios amó a la humanidad, no necesariamente la humanidad amó al Señor. Pero algunos, y van a ser millones de millones, de la humanidad que estaba en el mundo, decidieron amar al Señor y por eso dejaron de ser del mundo para ser del Señor. A eso se refiere cuando Él dice amó a los suyos. No es un amor de parche, mucho menos de pandilla. No es un amor de élite. No es un amor cerrado, es un amor de comunión, un amor de reino. Porque tú puedes y debemos amar al mundo entero, pero cuando personas del mundo escuchan el mensaje, dan pasos de decisión y hacen parte de, entonces hay que amarlos más. Porque empieza un ámbito de relación, de comunión. Entonces, saber amar tiene que ver con entender que el amor de comunión no es un amor con el mundo, sino es un amor hacia aquellos que han salido del mundo. Y aquí esa comunión se mostró en la cena, porque es la misma noche donde el Señor establece
la cena del Señor. Y la cena del Señor es algo que nosotros celebramos aquí casi siempre el primer domingo de cada mes, antes del culto, porque se hace con aquellos que entienden qué es esto y que son bautizados de acuerdo al Evangelio de Jesús. Y cuando son bautizados es porque han decidido decirle sí al Señor. Entonces, uno de los énfasis de la cena es obviamente celebrar y recordar la muerte y la resurrección de Jesús, pero también saber que somos de Él, que nos reunimos, que nos amamos y que velamos porque la comunión permanezca. ¿Cómo más amó el Señor? Porque nosotros debemos saber amar. Dice que los amó hasta el fin. Podría uno entender esto. Los amó de principio a fin, ¿cierto? Pero aquí hace énfasis de los amó hasta el fin. Tal vez para que sea alcanzable para nosotros. ¿Qué es los amó hasta el fin? Es amor ininterrumpido. No fue intermitente. O sea, no dependía de lo inestable de las emociones propias. No dependía del voluble corazón humano. No dependía, tampoco estaba limitado por los errores del otro. Amar hasta el fin es contrario a hoy amo, mañana no. Y ese hoy amo, mañana no, o hoy me amas, hoy no me amas, hoy me amas, hoy no me amas, es la montaña rusa emocional de un personaje de Christopher Nolan en una película que se llama El Truco. Si no la han visto, véanla. Me preocupa es que vean más películas que la Biblia, porque a veces suelto una película y me escriben, ¿cómo fue la película que dijo? Bien, está bien, pero lean el Evangelio de Juan, ¿no? Y no voy a hacer spoiler, voy a contar lo necesario. Es como hay una pareja que se ama, pero tiene un hermano gemelo. Y parte del truco es esa suplantación de identidad. Entonces al hermano gemelo le tocaba a veces ser el esposo de ella y eran exactamente idénticos. Pero había algo que no encajaba. Entonces un día ella le decía, hoy me amas. Y cuando tenían que hacer el truco, entonces le decía, hoy no me amas. Y después, hoy me amas. Y después, hoy no me amas. Aunque era muy buena la suplantación, había algo allí que ella como mujer podía percibir de que no estaba con el mismo hombre. Y entre el hoy me amas y el hoy no me amas terminó suicidándose. Porque ese amor intermitente, ese amor de mezcla, amor, rechazo, amor, rechazo, amor, rechazo, lo que hace es maltratar el corazón. Y ese es el amor montaña rusa emocional que se vive en los hogares, que se vive en el mundo, en el sistema. Cuando un día amo a mi hermano profundamente y otro día quiero ahorcarlo. Y hablo hermanos, hijos de papá y mamá. Muchas veces con mis hermanitos, nos dimos unas trillas siendo adolescentes, que uno decía, ¿son hermanos o enemigos a muerte? Y eso ocurre en muchas familias, entre esposos a veces, esas relaciones no sanas. El amor del Señor es hasta el fin, no es intermitente. Jesús amó de principio a fin. Entonces yo decirles hoy, así hay que amar, pues como que ya no cumplimos la meta, ¿cierto? Porque realmente yo entré a la iglesia
y no amaba a la iglesia. Es más, yo era un duro crítico de la iglesia, cuestionador de la iglesia, cuestionador de los pastores, cuestionador de los hermanos, cuestionador de los líderes. Entonces, mi relación con la iglesia no fue una relación de amor inicialmente, fue una relación de crítica, de crítica. Entonces, qué bueno que Juan dice los amó hasta el fin. Y yo quiero proponerles algo, porque es que saber amar, además de enfocar todas las riquezas de la comunión hacia aquellos que son de Jesús, saber amar es una meta, debería ser una meta en nuestras vidas. Parece inalcanzable el amor de principio a fin, pero si podemos aspirar a que al final de nuestras vidas, porque esto que dice Jesús parece un epitafio, porque Él va a morir en pocas horas. ¿Qué tal que en nuestro epitafio podamos colocar: al final aprendió a amar? Al fin aprendió a amar. Ese es posible, ¿cierto? Tal vez decir amó de principio a fin, tal vez no sea tan coherente, pero ¿qué tal si decimos al fin aprendió a amar? Quiero que eso esté escrito en mi epitafio. ¿Oíste, muñeca? Bueno, si al fin aprendí. Y el versículo 2 dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregasen. Cuando cenaban, quiero que tú veas esa palabra, cuando cenaban, y que también tengas en cuenta el corazón de Judas Iscariote, porque los dos están en la cena, cuando cenaban. Y la cena es amor, la cena es comunión. Saber amar incluye a Judas en el amor. El diablo había encontrado espacio en el corazón de los discípulos, en el corazón, escúcheme bien, de todos los discípulos. El diablo cazador, el diablo oportunista, el diablo merodeador de nuestras mentes, de nuestros corazones, que busca cómo hacer daño, destruir. Él halló espacio en cada uno de los discípulos, en cada uno. Él halló espacio en Pedro, por ejemplo, halló cabida en Pedro. Por eso la Biblia nos dice que no demos cabida al diablo. Y él halló cabida en Pedro. Lo llegó a creer, infló su orgullo de que él podía ser firme en sus fuerzas, de que él podía dar su vida sin orar. Le llegó a creer que él podía ser el líder de la congregación, así le cogiera el sueño en la oración. Porque vienen de una dormida tenaz. Y dice: mi vida pondré por ti. Hasta la muerte, Señor. Y no ora. Entonces, en ese carisma, en ese carácter emotivo de Pedro, que puede disfrazar muy bien la valentía y decir: vamos todos a darlo todo por el Señor, y que la gente diga: wow, porque así era Pedro, que puede maquillarse de valentía. No había valentía real. ¿Por qué? Porque su vida estaba todavía muy en su ego, muy en su orgullo. Por eso competía y se ponía celoso de quién iba a sentarse al lado derecho o al lado izquierdo. Y el diablo le hizo creer: tú sí vas a poder.
Entonces él se sentía muy fuerte. Por eso Jesús le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y ese pedido era un derecho de petición, un reclamo legal. Y lo zarandeó. ¿Por qué? Por el pecado del orgullo, de creerse. No es tan evidente, ¿sabes? El orgullo se camufla más que la fornicación. Porque el que fornica dice, y sabe. Nadie que fornica va a decir, ay, yo no sé qué forniqué. No, él supo dónde estuvo su cuerpo. Pero el orgullo se esconde. Y el orgullo muchas veces no somos conscientes de él. Y Pedro tenía ese problema. Tan fuerte era que se atrevió a darle consejos al Señor. Señor, ven, te oriento cómo debe ser tu ministerio. No se te ocurra morir. ¿Cómo te atreves tú? ¿O cómo aceptas este asunto de ir a la cruz? Y por eso el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Porque Satanás había encontrado no solamente una puerta abierta, puerta, ventanas y chimenea disponible para él en la vida de Pedro. Satanás había encontrado cabida en Tomás. La incredulidad y el miedo a morir estaba en todos los que en el momento de la crucifixión no estuvieron ahí. Entonces realmente Satanás zarandeó a todos, le dio la vuelta a todos, pero en Judas encontró la codicia. La codicia que le llevó a interpretar el mensaje del reino de una manera personal. Él no comprendió el mensaje del reino de Dios. Todas las prédicas que el Señor soltaba, entonces cogían una ruta en su mente y en su corazón marcada por la codicia. La codicia es el amor y el deseo malsano de cosas muy personales. No está limitada al dinero. Puede haber codicia que se manifiesta en el deseo de títulos, en el deseo de riqueza, en el deseo de posesiones, en el deseo de reconocimiento. Es como un corazón hinchadito que anhela cosas. Todos lo traemos. Está por ahí como el orgullo, metido dentro de nosotros. Entonces, cuando viene el mensaje del reino, para él el reino debe funcionar de acuerdo a sus perspectivas. Y ese es uno de los problemas de la actualidad. Entonces, si en el tiempo en que le pides a Dios o estás en tu cristianismo, Dios no te trae al esposo o la esposa, como que esta cosa no funcionó. Si en el tiempo en el que estás caminando con Dios o viniendo a la iglesia, Dios no te sana o sana a alguien de tu familia, como que no funcionó. Si en el tiempo en el que estás siguiendo al Señor, entonces no mejora tu vida económica, entonces Dios se olvidó de mí, entonces yo me olvido de Dios. Ese fue el problema de Judas. Por eso esa última noche donde el Señor está celebrando amistad y amor, porque después diría, nadie tiene mayor amor que que el que da su vida por los amigos. Realmente es una cena de amor profundo y de amistad profunda, pero para Judas es una noche de decepción, porque el reino no encajó en sus aspiraciones y en sus deseos. Entonces dice el texto, ojo, que en esa cena estaba presente el diablo en forma espiritual. Y el diablo ya venía trabajando en Judas desde un comienzo. Y el diablo ya había colocado en el corazón entregarle. Y en el corazón le había dicho el momento estratégico en que debía hacerlo. Para Judas voy a capturarlo cuando estemos todos y como siempre nos reunimos, allí él va a estar. Y sé dónde. Humanamente hablando. Pero ¿qué busca Satanás? Quiero que la traición sea en el momento de comunión, porque lo que me interesa golpear es la comunión. Quiero golpear las relaciones de amor, de unidad.
Jesús logró durante 3 años poner al uno al lado del otro. Logró poner a Simón el cananista con el cobrador de impuestos, Mateo. Logró poner a Juan y Jacobo con Pedro. Logró juntarlos y que comieran juntos. Vamos a golpearlo. Porque si hay una expresión de qué es el cielo, son esas relaciones de amor. Pero Satanás dijo, hay que golpear la comunión. Por eso es enfático que esto ocurrió cuando cenaban. Cuando había una de las expresiones más profundas y continuas de Jesús en cuanto a su amor, en cuanto a su amistad y en cuanto a la comunión, la cena del Señor. Y Satanás viene estratégicamente a golpear esto. La traición al Señor. Sin embargo, Juan dice que los amó hasta el fin. Jesús mantuvo la comunión hasta el final. Judas fue quien rompió la comunión. Jesús no. Fue Judas. El Señor le dejó tomar como de costumbre mojar el pan en su copa. El Señor dejó que lo besara. Él no rompió la comunión. La comunión la rompe Judas. La oración final de Jesús en Juan 17 se enfocaría en que el amor del Padre los mantuviera unidos. Y en el caso de Judas, como Judas nunca comprendió y como no pudo comprender, no pudo interiorizar y mucho menos practicar la verdad de Jesús, el reino de Dios, Judas nunca fue salvo. Y esto hay que tenerlo claro. Dios no condenó a Judas. Judas ya venía condenado como todos los demás. Es que los otros se salvaron. ¿Qué es lo predestinado? Lo predestinado es la condenación, no los condenados. Porque Dios a nadie predestina para condenación. Todo mundo está condenado, que es diferente. Y como todo mundo está condenado, entonces el Señor envía la salvación en el mensaje de la predicación. Y la persona que lo entiende, lo recibe y lo acepta es salvo, salió de condenación. Pero quien no lo acepta, pues va a llegar al destino que ya tenía. Porque es que la salvación es lo que interrumpe la condenación, lo que da un destino diferente. Así que no está diciendo aquí que Dios condenó a Judas. Judas ya venía condenado y nunca fue salvo. Y Judas se condenó, pero jamás podrá decir desde el infierno que Jesús no le amó. Porque Jesús le amó. Así que el amor incluye a Judas, incluye al que golpea la comunión, incluye al que traiciona. El amor hasta el fin es ilimitado. No está limitado por el error del otro. El que nos han modelado a nosotros, sí. Te amo hasta que la plata nos separe, dice por ahí una novela. Te amo profundamente hasta que me la cometas. Te amo, ay, pero si llegas a hacer esto, ya no te amo. Y entra uno en el amor suicida de te amo, no te amo, te amo, no te amo. Y la vida no es una margarita para quitarle los pétalos. Es muy importante saber amar. Y la Biblia, Juan nos dice que Jesús sabía amar. Saber amar es que las heridas no superen al amor. El versículo 3 continúa así. Sabiendo Jesús
que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Además de saber amar, hay que saber servir. Ahí dice el texto que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Manos, y que el Padre omnipotente, soberano, me dio todas las cosas. ¿Te imaginas eso para ti? Manos, todo está ahí. Entonces, cuando hablamos de saber servir, es saber para qué Dios da las cosas. ¿Quieres que Dios te dé dinero? Sincero, a ver, sé sincero. ¿Quieres que Dios te dé dinero? Pues Dios le va a dar dinero a 5 o a 7 en este lugar. Porque los demás no quieren, ¿cierto? Una segunda oportunidad. Por eso les digo, sean sinceros. Y si no quieres, pues quédate callado. También es válido. Solamente que ese tímido sí y esos otros silencios no me dan seguridad del auditorio. Entonces quiero saber dónde estoy y con quién. Manténganse en lo que está en su corazón. ¿Quieres que Dios te dé dinero? Sí. Ah, ya, bueno. Entonces hay que saber para qué es el dinero. ¿Y para qué es el dinero? Para servir. Porque Dios le dio todas las cosas. Apocalipsis dice que todas las riquezas del mundo serán puestas a sus pies. Todo. Sabiendo que Dios le había dado todas las cosas. En octubre vamos a tener un mes de emprendimiento, de emprender. Y vamos a traer palabra de emprender en el reino de Dios. Palabra para emprendedores. Los que ya son empresarios, los que anhelan serlo. No todos son empresarios. Pero obvio que un empresario quiere ganar. Un empresario sabe negociar. Y el que es buen empresario va a manejar recursos. Pero es importante, para que no le pase como a Judas, que entienda que esto está conectado con el reino de Dios. O más bien, ¿cómo se conecta con el reino de Dios? Porque puede estar conectado con el reino del mundo. Entonces aquí en este punto de aprender a servir o saber servir, hay que saber para qué son las cosas que Dios te da. ¿Sabes hablar inglés? ¿Para qué? Yes, very well, mondongo. ¿Para qué? ¿Sabes manejar herramientas? ¿Para qué? ¿Sabes enseñar a otros? ¿Para qué? ¿Sabes cocinar? ¿Para qué? ¿Qué ha puesto Dios en tus manos? En las manos de Jesús puso todo. En tus manos, ¿qué puso? Eso que puso es para servir. Saber servir es que lo que Dios puso en tus manos es para el servicio. Además de saber que el Padre le había dado todas las cosas, también sabía que había salido de Dios y que a Dios iba. ¿Cuántos aquí han salido del mono? Hagan así. Ninguno, ¿cierto? Si no saliste del mono, ¿de dónde saliste? De Dios. ¿Sí? ¿Saliste de Dios? Amén. ¿Cuántos de aquí van
Destino final, Dios. Entonces, sé coherente con tu vida. Porque saber servir es saber que nuestras vidas empiezan y terminan en Dios. Cuando Dios es nuestro punto de llegada, el camino lo convertimos en ministerio. Si tu camino no es ministerio, entonces en esencia, en tu mente y en tu corazón, el punto de llegada no es Dios. Puede que teológicamente y teóricamente lo tengas ahí. Sí, voy a ser salvo, lo voy a encontrar. Pero si tú arrancas esta vida que es camino y dices, voy a llegar a Dios, quien me envió para servir, y voy a llegar a decir allá, o a responder a la pregunta del Señor, ¿me serviste? No te serví. Nunca encontré mi ministerio, yo no sabía cuál era mi don. Él sabía que venía de Dios y a Dios iba, por eso sirvió. Si no activas tu ministerio, es que tu destino es muy terrenal. Tienes puesta tu mirada en la pensión y tu destino es la pensión. Tu destino es, tu final es dejarle algo a tus hijos, a tus hijas. Tu final es la jubilación con algo de libertad para pasear, que eso es lo que nos venden, el asunto de libertad financiera. Libertad financiera para que puedas recorrer Europa, ir a Estados Unidos, viajar, comer una cosa, solearte, broncearte, ir a un lugar frío, bien abrigado, con un hermoso abrigo de piel, y como que uno sueña con eso. Ese es tu final. Entonces, cuando ese es el final, tu vida la inviertes en ganar dinero para ese final. Si tú no ves final, sino vives en el hedonismo que se hace énfasis hoy, entonces vivimos para el fin de semana, para el fin de mes, para la rumba, para el apetito que yo tenga, para el deseo. Y entonces vivirás cada fin de semana como si fuera el final, o cada fin de mes como si fuera el fin de mes, o cada fin de año, porque algunos piensan es en el final del año verme con mi familia. Algunos en Santa Comunión, otros en medio Rochela y medio aprovechar el ratico del mundo, disfrutar el mundo, que el mundo no se disfruta, se sufre. Cuando revisamos lo que yo hago hoy, eso nos muestra si yo tengo realmente una revelación de que voy hacia Dios. Y cuando vas hacia Dios, sabes que vas a llegar al final del camino diciendo, Señor, te serví. Y que el Señor te diga, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Jesús sabía lo que se le había dado, que venía de Dios y que a Dios iba. Y por eso se quitó el manto y tomando la toalla se la ciñó. Ponerse la toalla es añadir a lo que sabemos o a lo que tenemos el soy siervo. Yo felicito a los profesionales, a los que parte de su vida la invirtieron estudiando algo y se graduaron. Y después, en el ejercicio, aprendieron a hacer lo que habían estudiado. Porque tú sabes que la universidad o la capacitación te da algunas pautas para que empieces a hacer algo. Por eso la persona que no trabaja en lo que estudió, pues podrá tener el título, pero no sabe. Sabe realmente cuando al estudiar practica. Y yo les felicito a los que son ingenieros, maestros. También está el que tiene un oficio. Tal vez no estudió en la academia, pero estudió
de manera práctica. Jesús fue carpintero, más bien, él fue un todero, fue un artesano y sabía muchas cosas, no por la academia, sino por el diario vivir de lo que es tomar la herramienta e ir aprendiendo de una manera didáctica. Así que aquel que tiene un oficio y no estudió, pero sabe hacerlo, también le felicito, porque eso también es otra forma de aprendizaje, que no es acreditada por el mundo, pero no quiere decir que no sea valiosa. Ahora, a eso que sabes, a eso que tienes, eso que es tu manto, añádele el soy siervo. El soy siervo. Porque saber servir es añadir a lo que sabes y tienes el soy siervo de otros. Eso es saber servir. Luego dice el versículo 6. En el anterior apareció Judas, aquí aparece Pedro. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro no sabía. Después Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás, porque lo que tú no sabes, no lo puedes practicar. Hay que saberlo. La ruta del aprendizaje es esta: entendimiento, cabeza, corazón, interiorización, manos, ponerlo a la obra. Pero cuando no pasa de aquí, ahí se queda. El Señor le está diciendo: no comprendes, no entiendes. Y él continúa mostrando que el Señor está en lo cierto. No me lavarás los pies jamás. Jesús le responde: si no te lavare, es decir, si no aceptas mi servicio, mi manera de servir, no tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro entendió. No, lo que entendió muy clarito es: no tendrás parte. Eso sí lo entendió. Entonces, aunque lo otro no lo entendió, lo aceptó. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Imagínate, pues, semejante sentencia. Entonces, saber servir implica aprender a servir en el proceso. Hay dos palabras allí. Cada vez que dice: y Jesús sabía que su hora había llegado, y Jesús sabía que había salido de Dios y que a Dios iba, está hablando del término griego que es oída. Y el término para cuando le dice a Pedro: tú no comprendes, ahí dice oída. Y después le dice: pero entenderás, ahí es ginosco. Y esas palabras que son traducidas como saber, entender o comprender, es muy importante su diferencia. Porque oída es: no necesitas aprender, ya sabes, en plenitud, en totalidad. Y en este caso, ese saber no es por un proceso, es porque lo sabes. Es como cuando a veces aparece la palabra el don de ciencia, ¿no? Tú estás ahí y de repente ves a alguien y ¡pum!, sabes algo. No necesitaste estudiar su vida, no necesitaste investigarle, no necesitaste hacer un curso de psicología para mirar hacia dónde movió los ojos, hacia dónde movió la boca, cómo está riendo y saber algo. No, simplemente es una manera en que Dios toma de su conocimiento total y profundo y ¡pum!, se lo da a uno. Por eso el don se llama palabra de ciencia, un pedacito chiquito del conocimiento certero que Dios tiene de una persona o de una situación. Eso es oída. No sabías, ¡pum!, ya sabes, en el contexto de un ser humano. Pero en el contexto de Jesús es aquel que sabe todas las cosas porque es Dios. Entonces Jesús sabe
todo porque es Dios. Él no necesita estudiar porque es Dios. Isaac Newton descubre la ley de la gravedad. Dios la sabía, es más, él se la inventó. Él la puso. Eso es oída. También oída es un saber por percepción, que tiene que ver con revelación, no con estudio. Revelación del Espíritu de Dios al Espíritu humano. Pero ginosco es un aprender o saber por proceso. Y el final de ese ginosco, como hablábamos en la prédica pasada, ginosco estoy yo aquí y estoy conociendo a mi esposa. ¿La conocí cuando me hizo ojitos la primera vez que la vi? No. Me gustó, que es diferente, la conocí. Y entonces el que está aquí, el que está conociendo, y el objeto, perdóname mi amor por lo de objeto, pero así es el término, el objeto que es estudiado, con el que tengo relación, despierta algo de aprecio. Entonces empiezo la relación donde todavía la sigo conociendo. Claro, en un porcentaje mucho más alto que hace 18 años. Bueno, 17, 18 años juntos, mi amorcito. No, más. Hago bien las cuentas o si no me meto en problemas. Desde el 2001 al 24, 23 años llevamos conociéndonos. Ahí. Por eso dice que el mundo no le ginosco, no tuvo relación, no le conoció. Aquí está diciendo el Señor, lo que estoy haciendo no lo sabes, o sea, oída grave, no está en ti. Es natural que ignores esto, pero ginosco, lo entenderás, lo aprenderás en el proceso. Por eso, saber servir tiene que ver con aprender a servir. Hoy le dimos la bienvenida a un nuevo grupo de personas en cuerpo ministrante. Van a tener ratos desagradables en el servicio. Por eso capacitamos antes de llegar allá. Pero esos ratos desagradables es parte de aprender a servir. No digan, no volveré a lavar jamás el plato de otro. Jamás volveré a ofrecer una empanada en mi vida. Nunca más haré el tinto. Porque si no, no tendrás parte en el reino. Si tú renuncias al servicio, renuncias a un asunto muy importante en el reino de Dios. Toma eso, esa crisis, y aprende, ginosco. Aprenderás. Y ese aprendizaje es wow. La gente en el cristianismo le presta más atención a aprender teología. Te aseguro que el servicio te da más crecimiento que la teología. La teología te da entendimiento de algunas cosas en tu mente, pero el servicio forma tu carácter. La teología no formará tu carácter jamás. El énfasis del cristianismo no es teología. La verdad es muy importante y tiene su lugar, pero el énfasis del cristianismo es servir a otros. Es la última hora de Jesús y tomó el momento para dar una última clase de servicio, no de teología. Hijitos, les voy a describir cómo es el cielo y todo lo relacionado con los querubines y los serafines y los arcángeles. No, les voy a describir cómo es que es el infierno. Porque son las cosas que a veces embargan nuestro cristianismo, esas dudas teológicas que nos hacen pensar que estamos siendo muy profundos en el reino. No, su última enseñanza fue de ministerio. Así que la persona que decide no servir va a decidir no crecer. No, ginosco, no aprenderás lo que el Señor quiere enseñarte en el servicio. Tengo problemas, porque voy en el segundo punto hasta ahora. Voy a tratar de que vayamos con el mensaje completo.
Jesús le dijo, versículo 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Quiero recordar lo que hablamos cuando compartimos Juan 15, que el Señor les dijo, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. ¿Y de qué estaban limpios ellos? Del concepto de no ser discípulos. Porque ellos no habían sido elegidos por los fariseos para ser discípulos, habían sido rechazados por las escuelas rabínicas de su país, pero Dios los había escogido. Por eso dice, no me escogieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes y ustedes dijeron amén. Y cuando ustedes entendieron que yo les dije, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ustedes lo aceptaron. Entonces, el haber aceptado esa palabra que les fue hablada, ya los limpió de una cantidad de cosas, de ser rechazados, de no soy parte de, ahora soy discípulo. El único que no se metió en el tema del discipulado fue Judas. Debes decidir, ¿eres discípulo o no? No más mirar de lejos al Señor. Da el paso. Da el paso de renuncia. Dios se encargará de lo que tú sientes que no puedes hacer. De lo que se sale de tus fuerzas. A todos se nos escapan cosas. Pero da el paso. Y cuando tú dices, ok, Señor, voy a tomar la cruz, voy a seguirte, voy a estar constante en mi camino a ti, viene una limpieza linda. Y en medio de esa limpieza llega un paso que es el servicio. Y eso incluye servir a los que no son discípulos, a los que no están limpios. Que de pronto tú no lo sabes. Puede venir alguien oliendo a Paco Rabanne y no estar limpio. Puede venir alguien en sus olores naturales y estar limpio. En el servicio tú sirves, incluyendo Judas. Porque hay gente que dice, y esto es como oída, no lo sabía, ahora lo sé. A él sí le sirvo porque es el pastor. A este no le sirvo porque no es el pastor. Eso es un modo de servicio del mundo. Y viceversa, me acabo de llegar también, oída. A este sí le sirvo porque necesita el servicio. A ese no le sirvo porque es el pastor y no necesita. No, es a todos. El que tiene mentalidad comunista que nos lleva a tener, bueno, pecaría si lo limito al comunismo. Lo voy a ampliar al mundo, al sistema del mundo que alimenta la rebelión. Alimenta él, no honra a las autoridades. Y también a otro concepto del mundo que tiene que ver con, es bueno tener palanca. Conéctate con el que está arriba. El ministerio no es ni lo uno ni lo otro. Hay que saber amar. Hay que saber servir. Y hay que saber llegar a la última hora. A cuando tú digas, me llegó la hora. Entonces hay que saber y hay que saber, dile una palabra, morir. Hay que saber morir. Es que es espectacular, ¿no les parece? Es espectacular, como dice, él sabía que le había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre. ¿No te hace anhelar eso la muerte? Una cosa es anhelar el suicidio, porque ves todo oscuro, no ves significado en nada.
un grado de depresión que me compadezco, y a las personas que llegan a esa situación donde todo es oscuro, me quito la vida porque nada tiene sabor, porque nada tiene luz, porque no hay óptica, porque no hay visión de nada, porque no hay solución, entonces me suicido. Porque, como le dijera una frase, adiós mundo cruel. Aquí el Señor está diciéndole adiós al mundo porque voy por el Padre. Y no es suicidio, es entrega. Es entrega. Así que si lo vemos desde esta manera, no despierta un anhelo en nosotros de poder partir. Hay que saber morir. Para saber morir, hay que saber vivir muriendo. Por eso la invitación del cristianismo es una invitación a la muerte, a morir. El que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz. Eso es morir. Te invito a que mueras, le dice el Señor a los discípulos, a los prediscípulos, a los candidatos a ser discípulos. Te invito a que mueras, porque si aprendes a vivir muriendo, aprenderás a morir. Dice el versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Mira cómo viene el texto. Jesús sabía que había llegado la hora en que pasaría de este mundo al Padre. Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas y que venía de Dios y a Dios iba. Jesús sabía quién le iba a entregar. Sabía un poco de cosas, pero no nos la complica. Nos hace una pregunta a nosotros, primero a sus apóstoles, luego a nosotros. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decid bien, porque lo soy. Él no está diciendo: ay, no me llames maestro, yo soy igual que tú. Ay, no me llames Señor, porque los dos estamos en el mismo plano, me dice hombre. No, Él sabe que Él es el Señor y el Maestro. Pero Él dijo: soy el Señor y soy el Maestro, pero esto no me impide ser el siervo. Soy el Señor, soy el Maestro y soy el siervo. Y ese es el trinomio perfecto. La posición de autoridad que tienes, lo que sabes hacer, y que a eso le añades el sé servir. Soy los tres. Y morir tiene que ver con lo que el mundo ha metido dentro de esas palabras, Maestro y Señor. El rango de autoridad que tienes: yo soy el jefe, yo soy la persona que ha escalado en algún lugar en rango de autoridad. Y dos, la persona que ha escalado en rango de habilidad y de conocimiento. Que eso no te impida servir. Que eso no te impida servir. Él dice: vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Qué autoridad más violenta, más contundente. Porque saber vivir y saber morir, que van de la mano, tiene que ver con saber dejar un legado. Piensa en tus hijos. ¿Y qué parte de tu legado? ¿Ya estás pensando en tus hijos? Es que les enseñes
a no vivir para ellos mismos. Porque casi siempre lo que hacemos es darles capacitación, darles una serie de herramientas, los que tienen un enfoque positivo de la vida, de darles, porque queremos que estén bien, que tengan dinero, que tengan posición, que estén sanos, pero para ellos hay que enseñarles que ellos no deben vivir para ellos, deben vivir para el servicio a otros, porque para eso nos creó Dios. Entonces Él dice: yo soy el Señor y el Maestro. Agrégale a eso: yo soy tu papá, yo soy tu mamá. Así como yo he hecho, tienes que hacer. Algunos diríamos: yo soy tu papá. Así como yo he hecho, por favor, ni se te ocurra repetir la historia. No fue chistoso, ¿cierto? ¿Te imaginas? Que tú tengas que decir: si he visto lo que yo he hecho, por favor, coge otro rumbo. No. Así que si tú no tomas el ministerio, no puedes decirle a tu hijo o a tu hija: sé un ministro, porque se lo puedes decir, pero ella va a imitar o él va a imitar lo que tú hiciste. Así que saber morir es entender que tu vida debe dejar una huella. Y huella es huella, así sea pequeñita. Así sea una huella que no la ve todo el mundo, pero que la ve tu familia. Esa debe dejarse. Que nacimos para servir a otros. Es dejar legado. Aplícalo también a la nueva generación, a los niños y a las niñas, a los jóvenes y a las señoritas que nos ven. Qué lindo que cuando tú no estés en esta tierra, alguien pueda decir: lo que aprendí de él o lo que aprendí de ella fue a servir al Señor. De cierto os digo, versículo 14, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Verso 16, de cierto os digo, esta es la conclusión de Jesús, el siervo no es mayor que su Señor. ¿Quién es el Señor? Él lo acabó de decir: Jesús. Y si Él es el Señor, ¿qué somos nosotros? El siervo. Él es tu Señor, que eso es lo que nos hace salvos. Además de hacernos salvos, nos hace siervos. Así que todo salvo debe ser siervo. El siervo, es decir, tú y yo, con plata o sin plata, con títulos o sin títulos, no somos mayor que el Señor. Ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Eres enviado? Si entiendes el cristianismo, comprenderás que eres enviado. Ahora, como Él hizo, nosotros debemos hacer, porque saber morir es saber que somos siervos y que somos enviados. Y termino. Versículo 17. ¿Quedó claro? ¿Comprenden Juan 13? ¿Sabes que hay que saber amar? ¿Que hay que saber servir? ¿Que hay que saber morir? ¿Es claro para aquí? ¿Es claro? Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. ¿Lo saben? Vamos a hacerlo. Y si lo hacemos, seremos dichosos, felices. Y entonces, allá en el epitafio, lo completas: mi amor aprendió a amar, aprendió a servir y aprendió a morir. Padre, gracias. Ponte de pie. Te adoramos, Señor. Todo eso empieza en el te lo entrego todo. Porque es que fallamos en el comienzo. Yo quiero invitarte a que en tu oración tú le digas: Señor,
Enséñame a amar, enséñame a servir, enséñame a morir. Y tal vez hagas énfasis en aquella parte que tu corazón siente que necesita más. Pero todas estas cosas se conectan cuando aprendemos a entregar al Señor. Entrégale todo. Porque el Señor dijo: el que venga en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero también dijo: aquel que no, escúchame bien, que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y tú dirás: pero ¿qué poseo si no tengo riquezas? Pero tienes unas ganas de tenerlas. Entonces, sea el tenerlas o el no tenerlas, a veces somos poseídos por ese deseo. Ese deseo que nos lleva a ¿por qué trabajas tanto? Porque estás allí metido en el trabajo. Eso tiene una razón de ser. Y no es que el trabajo sea malo, el trabajo es para servir. Pero ¿qué es lo que hay detrás? ¿Cuál es el impulso? ¿Qué es lo que retiene tu corazón? Entrégalo. Porque mientras poseamos algo, vamos a retener. Y la vida tiene que ver con amar, que es dar. Con servir, que es saber para qué es lo que tenemos en las manos. Y con vivir muriendo. Ora o canta, cualquiera de las dos, pero no te quedes en silencio. Responde a la palabra. Todo lo dio Él. Esta mañana mientras cantábamos esto fue tan hermoso, fue tan lindo. Ahora añádele al sentimiento de esta mañana el entendimiento de la palabra y cántalo desde el corazón. Si no lo quieres cantar, ora. Si sientes la necesidad de orar, ora. Pero no te quedes pasivo. No te quedes sin fervor, sin pasión. Expresa tu corazón.
agradecemos tu palabra, Señor, porque nos has hablado a nuestro corazón de la manera en que debemos amar, en que debemos servir, en que debemos morir y vivir muriendo para ti, Señor. Padre, gracias por cambiar nuestra perspectiva de la vida. Tú vienes hoy, Señor, también a romper esquemas mentales, engaños que tal vez este mundo y el enemigo nos han querido meter respecto al servicio, respecto al amor, respecto a tu amor, Señor. Y tú entregaste todo, y siendo el Maestro, siendo el Señor, tú diste, Jesús, también ese paso al servicio. Ahora enséñanos a servirte, enséñanos a amarnos unos a otros, enséñanos a amarte a ti, Jesús. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es medicina a mi alma. Tu palabra viene como un bálsamo en esta mañana. A todo aquel que se ha sentido que tal vez Dios no ha respondido como decía en la prédica, tú vienes, Señor, a traer, a llenar esos vacíos, a llenar esas cosas, esas dudas, Señor. Enséñanos a vivir amándote. Queremos conocerte y tener ese proceso de conocerte, Señor. Queremos ser más como tú, Jesús. Enséñanos, enséñanos. Y gracias porque tu palabra es específica, llega oportunamente a nuestro corazón. Dile una vez más, todo te lo entrego, Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia suficiente para nosotros. Hoy salimos diferentes, Señor. Hoy salimos con retos para poder ser esos discípulos ejemplares. Y te agradecemos porque no estamos solos. Tu ayuda viene en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mi Jesús. Toda gloria es tuya, mi Dios. Bien, tome su lugar. Les pedimos a los servidores de logística que por favor se alisten. Las personas que necesiten un sobre para su ofrenda, su diezmo, por favor levanten su mano, indíquenlo. Y vamos a ir preparando la ofrenda para precisamente servir como